Bienvenidos y bienvenidas. Conversamos hoy sobre un tema considerado crucial en el mundo del yoga, que es la no violencia. Podemos quizás decir que todo lo que el yoga nos propone está basado en la obtención de un tipo de armonía, especialmente de armonía individual, interior, que se alimenta de la evolución vital del ser humano y que esa evolución se construye a través de capacidades o de valores que, según el yoga, ya preexisten en nuestra propia naturaleza, y es una cuestión de despertarlos, de ser conscientes y, sobre todo, considerar que somos seres de entrada equilibrados y seres pacíficos. Sin embargo, nuestros procesos internos, esos que nos caracterizan como seres humanos, nos exponen continuamente a una experiencia existencial que va acompañada de múltiples fricciones. Fricciones emocionales, fricciones psíquicas, fricciones mentales, fricciones del propio carácter, que vienen de las vivencias, de la educación y, como no, por supuesto, del ego, etcétera, etcétera, etcétera. Y son fricciones que nos predisponen a generar guerras dentro y fuera de nosotros mismos. Y especialmente la guerra con uno mismo es para el yoga un proceso de fricción que se deriva de la ignorancia de quiénes somos, de conocernos, ¿no? Y cuando una persona no se conoce a sí misma, lo más normal es que no tenga comprensión sobre estos procesos que le generan fricción y, por lo tanto, se vuelva violenta con bastante facilidad. Creo que la no violencia es una de las grandes cimas y de los grandes objetivos para el yoga, y todas las prácticas buscan, en este sentido, varias cosas importantes. La primera sería convertir el proceso de fricción interior en un proceso de autoconocimiento. La segunda podría ser que transformar ese autoconocimiento fuera algo que lo convirtiera en un sistema de regulación a través del cultivo de valores y de códigos que potencialmente, como he dicho antes, forman parte de nuestra propia naturaleza. Y después, que esa armonía lograda en principio individualmente, pudiera generar también un gran beneficio a la sociedad, al mundo en el que vivimos, porque a través de nuestras respuestas equilibradas se obrarían situaciones justas y acciones pacíficas, acciones contundentes, no las de quedarse a verlas venir, sino aquellas que, en nombre de la paz, fueran operativas, como las que nos mostró Gandhi o Madre Teresa, que son grandes referentes de la India y, por supuesto, del mundo del yoga. Y bueno, para concluir, decir que la energía de la vida funciona de forma que o bien genera la liberación, el yoga es un camino de liberación, o la autodestrucción, ¿no? Y el yoga en general alude a que cuando alguien no conoce el funcionamiento de sus propias respuestas ante los estímulos de la vida, sus comportamientos compulsivos hacia sí mismo y hacia los demás se vuelven dominantes y, por tanto, autodestructivos. En los textos clásicos, como es, por ejemplo, el Bhagavad Gita, se pone todo esto de manifiesto de una forma muy compleja. Pero si queremos simplificarlo, y quizás nuestros invitados entrarán dentro de esa complejidad, yo por ahora decir que, para simplificarlo,
podríamos concluir que la práctica del yoga no solo contribuye a crear una sociedad menos violenta, sino que precisamente nos ofrece las herramientas para la consecución del máximo equilibrio, de la máxima armonía, la paz que responde en nosotros mismos de una manera activa y justa ante todo lo que nos va presentando la vida. Seguro que vamos a hablar de muchas de estas cuestiones y de otras que son muy interesantes en relación a este tema tan importante con nuestros invitados. Así que paso la palabra a Pepa. Adelante. Hola a todos y a todas y nada, encantada de estar reunidos hoy aquí para hablar de este tema tan interesante. Voy a presentar, primero vamos a empezar por Swami Krishnananda. Estudió psicología hasta 1978, año en el que todo su interés de vida se desvía hacia el sendero del yoga. En 1985 se integra en la Organización Internacional de Yoga Sivananda, donde fue iniciado en la Orden de Sannyasa por Swami Vishnudevananda en 1991. Permaneció en esta organización durante más de 18 años, dirigiendo varios centros y cursos de formación de profesores de yoga. En 2006 fundó el Instituto Yoga Retiro de Madrid y se integró como formador senior en la Escuela Internacional de Yoga, donde desarrolla su labor como formador de filosofía, yoga y meditación en los programas de formación de la escuela. Busca mantener los pilares heredados de la tradición más genuina del yoga, encontrando formas de compartir su experiencia de yoga de más de 40 años, adaptándola a las demandas y retos del mundo actual. Bienvenido, Swami. Vamos ahora con Julián Peragón Arjuna, antropólogo de formación, practica yoga y meditación desde los 16 años, es formador de profesores de yoga desde hace 25, su escuela es Yoga Síntesis. Ha escrito 3 libros, La síntesis del yoga, Meditación Síntesis y Estar en el mundo, la necesidad de la meditación, de la editorial Kairos, este último. Profesor y tutor de la asignatura de yoga en el Máster de Relajación, Meditación y Mindfulness de la Universidad de Barcelona. Miembro cofundador de la Federación de Entidades Formadoras de Yoga FEDEFI y de la Federación Catalana de Yoga FCI. Y le toca ahora... Muchas gracias. Bienvenido. Bienvenidos. Gracias por vuestra invitación. Le toca ahora a Javier Ruiz Calderón Shankara. Con Javier. Es doctor en filosofía desde 1992 a 2003. Fue profesor de Historia de las Religiones en la Universidad de Comillas de Madrid. Lleva a cabo un intenso trabajo intelectual, publicando artículos, libros, clases en las universidades, centros de enseñanza de investigación y en sus 2 especialidades, que son Filosofías y Religiones de India y la Filosofía de la Religión. En 2019 se reincorpora a la Universidad de Comillas, donde imparte las asignaturas de Filosofías no occidentales, Filosofía de la Religión 1 y 2 y Antropología y Fenomenología de las Religiones. Cultiva además una dimensión espiritual y devocional como discípulo de Amma y con vocación de servicio a todos los seres. Y bueno, estas son las presentaciones. Si alguien tiene que añadir algo más o corregir algo, que me diga. Pero si no, vamos a retomar un poco el tema que ha dejado Maite también presentado. Y os voy a hacer una pregunta para que alguno se atreva a contestar, que la primera yo creo que es bien interesante y en definitiva va a decir mucho sobre el tema que nos ocupa, que es: ¿qué es o a qué hace referencia la no violencia en el yoga? ¿Qué es? ¿A qué hace referencia? Yo mismo. Tú mismo.
A mí me hace pensar que el primer elemento del primer miembro que habla Patanjali es precisamente Ahimsa, como si nos quisiera decir que todo el camino espiritual tiene que estar basado en una especie de bondad intrínseca delante de la existencia, ¿no? Y entonces, claro, ¿y por qué esto? Porque quizás la percepción que tenemos del mundo es que el mundo es muy violento. Y esa violencia del mundo está arraigada quizás en nuestro interior, en nuestro corazón. Pero ojo, que toda sociedad reprime las manifestaciones groseras o severas de la violencia, pero sin embargo permite un abanico enorme de elementos agresivos, desde la competitividad, desde la crítica, desde el juicio, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces la cuestión es que vivimos en una atmósfera con mucha violencia y por eso trabajar Ahimsa creo que es un trabajo muy, muy profundo, porque no se trata tanto de abstenerse en cuanto a la violencia, sino de cuestionar cuáles son las raíces profundas de la violencia. Y dejo aquí, un poco para no alargarme demasiado, que yo creo que la base de la violencia está en un patrón de miedo delante de la diferencia, delante del otro, de lo desconocido, ¿no? Y yo creo que esto, al menos a nivel antropológico, da mucho, mucho de sí. ¿Alguien quiere seguir? Está bien, bueno, voy a empalmar, aparte de lo que yo pueda haber pensado antes, la introducción tuya ya es completa, pero bueno, siguiendo con lo que decías tú, a partir de lo que has dicho, en las Upanishads se dice, cuando hay dualidad, ahí hay miedo. Entonces, cuando hay separación, yo y otros seres, otras cosas diferentes de mí, si yo siento que soy un ser individual, separado del resto de los seres, del resto de las cosas, sentiré que soy limitado, que me faltan cosas, que tengo carencias, busco satisfacer mis deseos y hay otros seres que compiten conmigo o que incluso obstaculizan mi satisfacción de esos deseos. Entonces de ahí surge el odio, el miedo, la cólera, surgen muchas negatividades. Pero la base está en esa incorrecta percepción de que somos individuos separados, cuando eso no es verdad. Somos un momento, como una célula en este organismo que es el universo, y no estamos separados del resto de los seres. Eso es la esencia del mensaje del Vedanta, de la Gita, de las Upanishads, de toda la tradición básica del yoga, la unidad. El yoga decimos que el yoga es buscar la unidad. Más que buscar sería descubrir esa unidad que ya está aquí. Mientras no percibamos la unidad, habrá miedo, habrá cólera, habrá odio y habrá violencia. Entonces, la meta del yoga es llegar a descubrir, a experimentar esa unidad que es lo que ya está aquí, pero que no la vemos, nos sentimos como seres separados. Swami. Yo me adscribo efectivamente al principio de individuación, el principio de lo que el ser humano se vive como separado, como son estados que yo cuando medito en esto entiendo que el propio universo desde su creación, la programación llamada de genética o la programación del cosmos, está que para que exista tienen que aparecer las moléculas, los individuos. Entonces hay como un principio raíz que está antes incluso de que el ser humano es ser humano, que está en la propia naturaleza. Y que por principio, igual que la fuerza de la gravedad o otras energías del cosmos que sustentan la raíz de la creación y la evolución de la creación, pues nos encontramos con una situación de que el ser humano, al ser parte de la naturaleza, en este sentido voy a equiparar al ser humano como una piedra, como un animal, como una planta que está evolucionando. Entonces se encuentra en una situación en la que evidentemente un ser humano ya tiene muchos principios que van a otro nivel que los animales, pero al haber perdido de alguna manera, o que nunca lo haya tenido, ese conocimiento original de cómo esas energías se están expresando, que se expresan ya desde lo instintivo, ¿verdad? Pues al no conocer, que esto es lo que Maite Caro dice, el que no se conoce va a tener tendencia
ya lo he estado afirmando, dice, el que no se conoce va a tener tendencia a tener el riesgo de ser violento en algún momento. Porque ese principio de esto hace muchísimos años, dice el principio de autoarrogancia. No vamos a hablar de moral ahora, sino simplemente de que, como cualquier animalito, uno quiere expresarse, quiere ocupar su espacio, se encuentra con otros, y el hecho de encontrarse ya genera... O sea, que estoy hablando un poco de unas raíces, tal como lo vivo en mí cuando estoy en mi proceso de autoconocimiento. Entonces, mientras no se reconozca eso, dice, esto es lo que es, pues no podemos pasar a lo otro. Respecto, como tú para intentar enfocarme en lo que ya acabo enseguida, dice, ¿cómo funciona la no violencia? Pues es que, claro, yo ya hace muchos años que llegué a la conclusión, claro, que los grandes maestros, pues claro, igual que los grandes seres, han intentado crear afirmaciones poderosas, más o menos absolutas, que incluso algunas de ellas han creado dogmas. Pero yo no, me cuesta mucho trabajo utilizar eso de esa manera. Yo siempre lo he utilizado en mis primeros tiempos como una especie de referencias, como unos ideales sobre los que el ser humano pueda trabajar, que ahí están para que uno haga uso de ellos. Y más allá de eso, siempre mi conclusión ha ido a reconocer, claro, eso que está antes. Por eso hay una cosa que ha dicho Maite en la presentación. Ha dicho algo, a lo mejor lo he entendido mal, como que podemos partir de un principio como que el ser humano estuviera equilibrado y que después la sociedad lo va desequilibrando, o sea, por las fricciones de lo que sea la lucha de la vida, ¿verdad? La competición de cualquier tipo, ¿no? Y entonces me queda un poquito como... ¿Podemos realmente afirmar que el ser humano partimos de un equilibrio? Cuando yo me refiero en el contexto de ver al ser humano como en la evolución de la naturaleza de la vida, como un planeta que ha nacido, y el ser humano en un momento dado va también evolucionando y por supuesto construye sociedades, quizás estoy extendiéndome mucho, pero ya paro, construye sociedades supuestamente evolucionadas, pero a lo mejor nunca se ha llegado a dar cuenta de las cosas. Bueno, lo dejo esto abierto. Yo creo que no se trata tanto de analizar las razones por las cuales somos más violentos, ¿no? O existe la violencia, como de saber cuál debe ser la actitud que el yoga propone, la actitud que tenemos que tener, por lo menos los que conocemos un poco las bases de todo ello, ¿no? Y las podemos llevar a otras personas, las podemos enseñar a otras personas, qué debemos proponer para intentar, qué acciones debemos proponer para intentar mejorar la situación, porque lo que es evidente es que cada vez somos más individualistas, cada vez somos más insensibles al dolor y a la violencia, porque la estamos viendo todos los días en los medios de comunicación y a nuestro alrededor, y esto de alguna manera habría que hacer algo, habría que mejorarlo. ¿Qué podemos hacer? Hombre, yo creo que lo dicen desde el principio de las escrituras, los Yoga Sutras mismos, dice, el primer, como dijiste antes, el primer elemento de la primera parte del yoga es ahimsa, la no violencia. Y dice, Vyasa en el comentario, dice, todas las demás prácticas, los demás yamas que vienen después y todo lo que viene después no es más que un desarrollo de esto. El yoga es únicamente no violencia, no es otra cosa. Y entonces entra en detalles y va diciendo, no violencia, ¿qué quiere decir? La violencia es hacer daño a los demás o a uno mismo. Entonces, ¿hacer daño de qué manera? La violencia más tosca es físicamente, darle una bofetada. Luego hay violencia verbal, que es cuando uno insulta a alguien, aunque no esté esa persona. Cuando uno habla mal de otra persona, eso es violencia, está sembrando la semilla de la violencia, de la negatividad. Y lo más profundo es la no violencia, la violencia en el pensamiento. Cuando uno piensa mal de alguien, aunque no lo exprese. Entonces, toda la práctica de yoga es como que hemos descendido de una teórica unidad originaria y hemos llegado a la dispersión y a la situación que nos encontramos. El yoga es el camino de retorno hacia esa unidad. La primera etapa de ese retorno es la práctica de no violencia y empieza por lo más superficial. Poco a poco tenemos que ir adquiriendo el hábito de no hacer daño físicamente a los demás, no pegar a los demás, etc. El segundo elemento es ir cultivando la costumbre de no hablar mal a los demás, no hacer violencia verbal y no criticar a los demás. Eso es una violencia frecuentísima que no nos damos cuenta, pero que es tan negativa como un puñetazo. Y lo más profundo es
siempre que surge en nosotros un pensamiento negativo, un sentimiento negativo contra alguien, trabajar con ello, manejarlo, para ver de dónde surge, para observarlo o para contrarrestarlo, que no se llegue a expresar, pero y que sí, trabajar con ello de manera que se vaya quitando, que vayan desapareciendo. Son los 3 niveles de trabajo respecto a la violencia en uno mismo. Luego eso, ya, claro, se reflejará en la violencia social, etcétera, pero bueno, eso es otro tema que ya sí, pero lo vamos a tratar porque es muy importante. Es muy importante, sí. Porque quiero además afrontar un poco la idea de que yo creo que existe en muchas escuelas de la, digamos, aceptación frente al dolor de los demás, ¿no? Frente a la injusticia, frente a la violencia. La aceptación o la pasividad, no quiero ser peyorativa para nada, pero la no acción, ¿no? Entonces quiero que el tema social también lo toquemos, si no os importa, pero creo que sí. A lo mejor tú querías... Yo quería añadir, recuerdo hace muchos años con una serie de periodistas hicimos una entrevista a Masaru Emoto, no sé si os acordáis. Hizo un libro sobre los mensajes del agua, en el cual analizaba que delante del agua, si tú tenías una actitud de agradecimiento y de bondad, pues los cristales que con el frío pues, se generaban, pues eran cristales homogéneos y eran bien armónicos. En cambio, si tú insultabas al agua o en una actitud negativa, pues los cristales no se formaban bien, ¿no? Eso nos viene a decir la importancia de la actitud, porque aunque tú no insultes, no seas agresivo con el otro, pero si tú no has cuestionado tu actitud de separación y de rechazo con respecto al otro, pues esa vibración es que está en todo, está el agua. Nosotros somos un 60% de agua, por tanto, si estás al lado de una persona agresiva, esa vibración te llega. Entonces, para mí lo más bonito del yoga es que tiene una base tántrica que nos dice que toda vida es sagrada, ¿no? Toda vida es sagrada, empezando por el cuerpo. Entonces, hasta que nosotros no sintamos de verdad que el otro, la planta, el animal, es sagrado y que tiene derecho a existir, no vamos a poder salir de la agresividad y de la violencia y del rechazo a lo demás, a lo otro, ¿no? Creo que está, y después yo creo que hay una prepotencia, una soberbia en el ser humano que hace que nos sintamos por encima de todo, de toda vida, y yo creo que esto es la gran agresividad. Estamos destrozando el planeta y es la única casa que tenemos. Una y otra vez, pues yo me adscribo, por supuesto, a todo ello, de que el trabajo es personal, y esto que comentas, que vamos a hablar de ello, por tocarlo ya un poquito, tiene que ver, esto dice, acciones externas tienen que venir de forma natural de acuerdo al estado que tú has creado. Y digamos que hay tanto poder en la no violencia cuando se convierte en un estado de conciencia, que implica actitudes, posibles prácticas, como ha comentado Sankara, un entrenamiento, ¿no?, en no hablar de determinada manera, una regulación de tu conducta, de tu palabra, que va uno cultivando, ¿verdad? Que el yoga propone efectivamente crear ambientes en los que uno pueda trabajar el silencio, por ejemplo, ¿verdad? Todo eso son acciones que podemos hacer dentro del contexto del yoga. Pero hay que llegar a un estado experiencial llamado estado de conciencia, que tiene que ver con la actitud, y entonces comprobar que no hay mayor poder de transformación que los estados internos de no violencia. Y ejemplos como el que has comentado, puedo poner también 2 ejemplos, como se cuenta en la historia, de pues, ciertos maestros o personas que viven en la naturaleza, como las fieras o ciertos animales que por naturaleza son agresivos, cómo se calman, o el otro ejemplo contrario, como en la vida de la ciudad, caminando por la calle, si estás en un estado de miedo, en un estado como de violencia contigo mismo interno, un perro te empieza a ladrar. ¿Y Maite? ¿Qué opina Maite de ello? Yo tengo algo que decir. Porque efectivamente digamos, la teoría es maravillosa, la enseñanza es
los estados de conciencia que el yogui quiere, el estado de silencio, el estado de tal, pero la intención, todo eso que parte, como decía Javier, de un estado de unidad, y así también respondo a eso que tú dudabas, ¿no? Si todo es unidad, de entrada somos unidad. El problema es que luego el tema de la separación va creando las fricciones. Lo dejo ahí, pero no iba a ir por ahí, era solo por responder un poco a ello, ¿no? La cuestión es la cuestión práctica, es decir, ¿en qué se traduce en la vida diaria la acción pacífica? Y subrayo acción, porque uno de los elementos de la práctica yógica clarísima es la voluntad. Entonces, en el mundo del yoga, yo personalmente estoy de vuelta de estos estados tal y de que nadie hace nada en nombre de lo que sea. No voy a poner ejemplos para no molestar, ¿no? ¿Qué pasa con la voluntad? ¿Qué pasa también con la intención de aportar? ¿Qué pasa también con la intención de, como Buda enseñó, tanto de generar felicidad, no la felicidad del jiji jaja, obviamente estamos hablando de otro tipo de felicidad, ¿no? Y cuáles son esas acciones y cómo las hago y también cómo genero verdaderamente cosas prácticas en el día a día. No sé si eso pueda... pero yo estoy convencido de que toda persona implicada en su proceso yógico, que en algún momento siente que hay una energía que le lleva a hacer acciones, que nunca a lo mejor lo había pensado. Eso yo lo estoy viviendo personalmente. Pero creo que cada uno tiene que venir desde dentro de qué forma puede actuar, en qué campo de acción en su ambiente en el que viva o proyecta, porque tenga capacidades de proyectar eso en otros niveles, llámale online o lo que sea. Tiene que ser un proceso de acuerdo a tu naturaleza. Pero que yo creo que, por mi experiencia, insisto, y por lo que yo he observado de lo que he estudiado de otras personas cercanas o de lecturas, como personas muy implicadas han acabado haciendo acción social de cualquier tipo para transformar la sociedad. Eso estoy convencido. Ahí vamos. De que eso es así. Eso es así porque ya incluso con el propio pensamiento ya estás haciendo acción social, pero concentrándonos en acciones externas. Creo que yo ya desde hace varios años lo estoy viviendo a mi manera y efectivamente hay un trabajo, y es muy bello, de ver que eso tiene su efecto. ¿Cómo promover, y eso es, cómo promover la paz, digamos, a todos los niveles desde uno mismo? O sea, ¿qué hace uno? El trabajo interior yo creo que está muy claro, pero no quisiera que nos miráramos demasiado el ombligo a nosotros mismos. En el yoga yo creo que tendemos un poco a eso, ¿no? Siendo que también hay su parte de conflicto y su parte de violencia dentro del mundo del yoga, pero eso es otro tema que ya lo dejamos para otra cuestión. Pero es evidente que no somos perfectos, que estaremos trabajando esta conciencia toda la vida. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Permanecemos sin tomar partido frente al conflicto, frente a la injusticia, frente a, no sé, a la muerte de un inocente? No, claro, eso no puede ser. Eso va unido con lo que decíais antes de la aceptación en el mal sentido de la palabra. Me acuerdo uno que había en Rishikesh y que nos contaba muy orgulloso. Decía, hoy pasaba por el puente de Ramjula y había un sadhu, uno de estos monjes errantes, que estaba pegándole a un perrito. Y conseguí mantener mi paz interior y no reaccionar. Ese es un tonto, eso está por debajo o sea, el yoga pretende ir más allá del bien y del mal, pero no quedarse por debajo del bien y del mal. La ética es la base del yoga. O sea, si uno quiere practicar yoga, lo primero que tiene que hacer es practicar yama. No violencia, decir la verdad, no robar. Eso es la base del yoga. Todo lo demás, la meditación es lo último, es la práctica suprema. Todo lo demás es secundario. Y dentro de los yamas, la no violencia. Mi primer maestro, un discípulo de Shivananda, que se llamaba Swami Krishnananda, también definía el yoga como la ciencia de la armonía. Justo has dicho, bueno, coincidiendo contigo, claro. Armonía
con uno mismo, armonía con los demás, armonía con el universo, armonía con Dios, el que crea en Dios. Armonía no es... En la armonía siempre hay pluralidad, hay multiplicidad, pero que no está en conflicto, sino que está conviviendo de una manera adecuada. La expresión social de la armonía es la justicia. Si hay injusticia, si hay explotación, si hay opresión, ahí no hay armonía. Entonces, deber del yogi es favorecer esa armonía. En la Gita se dice que hay que actuar como actúa Krishna, es decir, buscando el loka sangraha, el bien del mundo, el bien de todos. El yogi actúa por el bien de todos. O sea, toda acción que uno hace, como decía Gandhi, pregúntate si esto que vas a hacer va a beneficiar de alguna manera al más pobre de los pobres de la India, se lo decían los políticos indios. Todas nuestras acciones tienen que... Una acción es yógica si favorece, directa o indirectamente, el bien de los seres, de las personas, de los animales que más sufren. Entonces, evidentemente, dentro de la práctica de yoga está la lucha contra la injusticia. La lucha por la justicia, que muchas veces es lucha contra la injusticia. A veces hay que entrar en conflicto precisamente para buscar la armonía. No hay... Porque el otro es una evasión directamente. Uno se queda tan tranquilito, ya siente, no, hay muchos problemas, hay una guerra ahí en Rusia y tal, pero en realidad en el fondo todo es lo absoluto, todo es paz. Eso es, esa persona está por debajo de la gente normal. Pero es necesario un proceso, o sea, no estamos ahí delante de esa conciencia de unidad y del bien común, y por eso, quiero decir, en la Gita es muy claro, ¿no? Arjuna es un buscador y está en crisis. Y está en crisis. Esa lucha, que evidentemente no es una lucha externa, sino es una lucha interna. Y yo creo que las claves de la Gita están en que la ciudad del litigio es Hastinapura, es decir, la ciudad del elefante, que simboliza la conquista de la sabiduría. En el campo de batalla, que es Kurukshetra, y por tanto es el campo del deber. O sea, quiere decir que el guerrero espiritual está luchando por conquistar una ética, por salir de la moral convencional representada por el bando enemigo y conquistar una ética mucho más amplia, que tenga en cuenta pues, el bien común, como decía Javier. Si no os importa a uno de los tres, porque nos están escuchando personas que no saben qué es la Gita, no saben de lo que estamos hablando. Si en un minuto pudierais encuadrar esto que tú acabas de decir, ya sé que un minuto es muy poco, pero un poco para que llegue. Sankara, resume el Bhagavad Gita en un minuto. Hay una gran muy rápido. Hay una epopeya antigua muy grande que es el Mahabharata, que es la guerra entre los buenos y los malos. Los buenos luchan por la justicia y los malos quieren apoderarse de todo. Entonces, en medio de la Bhagavad Gita, a punto de iniciarse el combate final, que simboliza el combate entre lo positivo en nosotros y lo negativo en nosotros, el guerrero principal, Arjuna, ve que tiene que luchar contra esas cosas que han sido tan queridas para él, como sus apegos, y le entra y dice, no, esto lo quiero dejar. Y Krishna, que representa nuestro ser más profundo, o a Dios, como queramos decirlo, empieza a dialogar con él y dice, no, tú tienes que cumplir tu dharma, tu deber, tienes que luchar, el deber del guerrero es luchar. Y entonces le explica toda la práctica de yoga, por qué debe cumplir su deber. En la Gita empieza con una palabra que es dharma, y la última palabra de la Gita es mama. El tema de la Gita es mama dharma, ¿cuál es mi deber? El deber es luchar por la justicia interior y exterior, claro. Magistralmente explicado, obviamente, así que podéis continuar. Sí, yo dejo ahí una cuestión en el aire que yo creo que está bien. ¿Cómo promover la paz activamente? ¿Cómo promover, no sé, ser mejores, ¿no? Yo tengo claro que las clases de yoga tienen que tener pues, una práctica evidentemente física, respiratoria, de relajación, de concentración, pero sobre todo tiene que tener filosofía. Una filosofía adaptada a través de ejemplos, de metáforas, de símbolos, precisamente para que los alumnos vayan entendiendo que detrás de la práctica hay un sostén, una visión filosófica profunda. Y yo estoy de acuerdo con lo que decía Maite, ¿no? Es decir, hay que pasar a la acción.
¿no? Yo voy a nombrar un par de cositas que creo que puede ser interesante. Con mis alumnos había hecho algún tipo de acción yógica, entonces nos habíamos puesto en un túnel del metro, o sea, de la unión de varias líneas, y entonces muy lentamente, ¿no?, mis alumnos se iban acercando, mirándose a los ojos, mientras la gente pasaba pues, a la velocidad de hora punta, ¿no?, y poco a poco hasta llegar a darse un abrazo, ¿no? Entonces yo creo que estas como semillas de conciencia, ¿no? Es decir, nos podemos mirar a los ojos, nos podemos abrazar, ¿no? Otra vez con otra acción era en medio pues, de las Ramblas, en medio de la estación de metro, pues mis alumnos estaban como meditando, ¿no? Claro, y esto es un choque para la persona que va con sus prisas, ¿no? Es decir, es posible estar en silencio, es posible estar en quietud interna. Hay que pasar a la acción, hay que pasar también a ser mediadores de paz, ¿no? A estar ahí en el conflicto. El conflicto forma parte de la vida, pero también nuestra inteligencia puede colaborar para ir más allá, para aprovechar el conflicto como una oportunidad de crecimiento. Efectivamente, si no hay unos principios filosóficos trabajados, la persona que, por muy buenas intenciones, mi opinión, por muy buenas intenciones que tenga, decir, hay que hacer algo, vamos a hacer algo, y si no hacéis nada, yo lo hago. Como no haya un trabajo filosófico profundo, esa persona se pierde. Se pierde porque se pierde, a ver si me explico, porque las fuerzas de la propia naturaleza que mueven las llamadas guerras que uno quiere cambiar, son las mismas fuerzas que me están moviendo a mí a actuar también. La cuestión es cómo regulo esas fuerzas. Y en este sentido, claro, ¿qué nivel de conciencia? Bueno, quito la palabra conciencia. ¿Qué nivel de sensibilidad a la hora de actuar? Me refiero sobre todo a no actuar de forma movido por compulsividad, diciendo, no, es que esto es así, y pretendiendo, una vez más, con nuestro propio principio de individualidad, demostrar a alguien, por ejemplo, algo que viene de la tradición, que lo que estoy haciendo es por tu bien. Por lo tanto, hay mucho trabajo silencioso. El principio yo lo respeto y lo seguiré respetando porque además, que es el principio, dice, todo lo que hagas tiene que cumplir para el bien de todos. Pero hay mucho trabajo silencioso que tiene que ser hecho. Y algunas veces yo mismo puedo decir, mira, hoy doy un paso atrás y a lo mejor el día siguiente actúo en lo que considere que pueda actuar. Entonces, una vez más, ¿desde dónde actúo? ¿Cuál es mi verdadera intención? Y esto, claro, es el tema de que el sentido de individualidad toma como muchas capas, muchas caras, ¿no? Muchas caras, como por ejemplo, actuar para cambiar, pero a lo mejor lo que estoy buscando sin darme cuenta es que me reconozcan mi trabajo, lo cual es para reafirmar mi propio principio. Entonces es un trabajo que hay que hacer, pero es difícil. Lo que pasa es que cada uno lo va a hacer de donde lo haga. Evidentemente hay que hacerlo para equivocarse, esa es mi opinión. O sea, y que no cabe duda, que hay que hacerlo para aprender de ello, ya acabo. Entonces considero que el trabajo de acción en el mundo, cada persona en su campo de experiencial de vida de las 24 horas del día tendrá que tener un departamento quizás para hacer ese trabajo y otro departamento que no tiene que ver con ninguna acción externa, sino las acciones internas de tu propia transformación, tu propia reflexión. No sé si queréis añadir algo más, pero yo os preguntaría para que, no sé, intentando ser muy sinceros, ¿creéis que desde la formación en yoga, desde las clases de yoga, se sitúa en primer lugar, el trabajar para la no violencia? ¿Es una de las cosas que más nos interesan en la formación y en las clases de yoga? ¿O no es lo que se sitúa en primer lugar?
Debería serlo, pero no es frecuente. Depende de la escuela, del centro, de todo. Ya sabéis, el yoga es tan múltiple y variadísimo. Hay yogas que son propiamente centros de yoga en los que se practica un yoga que es pura violencia contra el propio practicante y competitividad. Es todo lo contrario del yoga. Yoga es todo lo que favorezca esa armonía, esa unidad. Entonces, si se explicitan desde pronto como los principios que hay detrás de la práctica de yoga, la filosofía que hay detrás, eso ayuda. También muchas veces, casi todo el mundo entra en el yoga por otros motivos, no tiene que ver por bienestar físico, etc. Pero poco a poco entra en ese mundo tan grande y algunos pueden ir descubriendo esas dimensiones más profundas del yoga. Entonces, sí es un poco responsabilidad de los formadores el que entre por donde entre uno al mundo del yoga, que se le descubra esa profundidad que incluye la no violencia como un elemento esencial. Claro. Yo añadiría que la violencia en la práctica del yoga, sobre todo estos yogas que son muy dinámicos, ¿no?, tiene que ver primero con una dificultad de escucha del alumno, porque estamos en una cultura en la que no se favorece la escucha. Claro, tú si practicas sin escucha, si tú quieres imitar, pues vas a estar forzando. Después yo creo que hay un empobrecimiento de pautas vivenciales y de regulación, precisamente para que el alumno, pues cada uno con sus propios límites, sepa encontrar cuál es su punto, ¿no? Ese punto que bien define Patanjali, estira sukha, ¿no?, firmeza y abandono, incluso teniendo elementos de regulación como pues eso, cintas, cojines, mantas, etcétera, etcétera. Porque claro, el yoga no es, o asana no es una fotografía, sino es una vivencia. Y si nosotros no aludimos a la vivencia de cómo te sientes, cómo estás, cómo dialogas con tus límites, ¿no?, cómo desarrollas tu sensibilidad, no vas a poder evitar la lesión, porque hay mucha lesión camuflada, silenciada en el yoga. Entonces yo creo que se trata de... yo siempre les digo a mis alumnos, no hay nada que demostrar. No hay nada que demostrar porque el proceso del yoga es un proceso de toma de conciencia y de sensibilización, y eso no se puede ver con los ojos. Por tanto, el proceso es interno y por tanto no tienes por qué forzarte para llegar a ninguna meta. Maite. Bueno, firmo todo lo que acaba de comentar Arjuna. Solamente por mi parte añadir que la maravilla quizás de la práctica del Hatha Yoga, de la práctica con el cuerpo, es justamente el inicio a través de la piel, como decía el maestro Iyengar, ¿no?, de la piel hacia adentro y desde el dentro hacia la piel. Porque hay mucha práctica y en el yoga, por lo menos en el Hatha Yoga, la práctica empieza en el cuerpo. Y hay mucho que hacer a través del cuerpo, no para el cuerpo. Ese es hoy en día el tema crucial, ¿no?, que la mayoría del yoga que se está practicando es un yoga para objetivos al cuerpo. No, el objetivo es que es a través del cuerpo que el objetivo somos nosotros mismos, y esa exploración de las sensaciones, de las percepciones, como decía Julián, de los propios límites o de las propias capacidades también, ¿no? Pues claro, todo eso va también ensayando las actitudes de llama, principalmente, y derivando en el desarrollo de la no violencia, pero también de la humildad, también no sé, sí. En fin, sí. ¿No? Yo aquí iba a echar unas flores también al Hatha Yoga, a la evolución del Hatha Yoga y la contribución que está haciendo a la sociedad. Estoy hablando del Hatha Yoga supuestamente bien practicado. Entonces, bien practicado, pues por supuesto lo que está diciendo Maite, y simplemente con mis palabras decir que incluso genera estados de no violencia que no necesitan ser ni reflexionados. Pueden ser reflexionados para la propia deleite de la persona en su evolución personal. Voy a poner un ejemplo que yo digo algunas veces en mis clases cuando estoy hablando de las energías, cómo se mueven en el Bhagavad Gita, y hablo de que, pues, que son diferentes energías cuando estamos en estrés, ¿no?, que cuando estamos
después de un savasana, ¿verdad? Y les digo, en relación a la alimentación, digo, tú cuando estás en casa has hecho una buena práctica, vas a la cocina a comer, ¿a que no comes muchas veces lo mismo que cuando vienes del trabajo con todo el estrés y con todo el cansancio o lo que sea del día y tienes que comer algo que a lo mejor ni tienes hambre, pero comemos por ansiedad un poco, ¿no? O ansiedad o algo parecido, ¿no? Y entonces ahí se ve claramente que claro, desde el propio Hatha Yoga, el yoga bien practicado, ya está generando estados de sensibilidad que te pueden, por ejemplo, elegir un tipo de comida que no te haga daño, mientras que en otras situaciones, incluso siendo yogis, yo puedo hablar por mí mismo, estamos generando violencia hacia nosotros. Entonces, eso lo hago, flores al Hatha Yoga bien practicado, que puede generar que no haya necesidad ya de tantos estudios filosóficos como hemos hecho muchas personas, sino de ir directos a los estados que puedan generar y de ahí, por supuesto, reflexionar, que siempre es una dimensión que hay que seguir desarrollándola. ¿Y no creéis que a veces el yoga, no, por supuesto, dependerá de escuelas y de corrientes, etcétera, ¿no? Pero que se usa como una especie de bypass para anestesiar un poco la conciencia social, ¿no? Frente a la violencia que tenemos enfrente y que vemos todos los días? Yo creo que hay escuelas en las que detecto esto, ¿no? ¿Qué opináis de eso? Yoga o la espiritualidad en general como evasión. Es uno de los peligros típicos. Uno se crea un mundo como de interior en el que está a salvo. Es muy típico. En todo centro de yoga, hace muchísimo me he dado cuenta, hay un porcentaje más elevado de gente que tiene problemas psicológicos que por ejemplo, que en un grupo de hinchas del Real Madrid. Son más normales. En los centros de yoga, los lugares donde se hacen prácticas espirituales, hay gente que va porque está mal, verdaderamente, intentan buscar solución a sus problemas interiores y en algunos centros no se les ayuda a solucionarlos, sino que se les ayuda a evadirse de ellos. Entonces viven en el mundo de Yuppie y es un problema muy grande que yo mismo lo he experimentado. Me acuerdo de épocas que estaba estudiando la filosofía más elevada de la Advaita Vedanta, haciendo meditaciones no dualistas y tenía problemas psicológicos basiquísimos sin resolver. Entonces, por experiencia sé que esto puede pasar. Y luego, el yoga, me acuerdo mamá una vez hablando de Vedanta, me dijo, el Vedanta no es una cosa que se practica o que se estudia, el Vedanta es una forma de vida. Y lo mismo es el yoga es una forma de vida. No es que hagamos yoga media hora, 1 hora, 2 horas al día, sino que uno es yogi 24 horas. Entonces, lo que decías tú, que me parece muy bien, lo que hacemos, el rato que hacemos práctica explícita, es como una práctica que hacemos para acostumbrarnos a adquirir unas actitudes que luego aplicamos en la vida diaria. Si hacemos las posturas de una manera adecuada, sin forzarnos demasiado, pero también esforzándonos en la medida en que es necesario, esas actitudes luego automáticamente pasan a la vida cotidiana. Y eso es la virtualidad, eso es fundamental. Vida yógica y también práctica yoga, claro, porque hay algunos que son puramente espiritualistas que dicen que no hay que practicar nada, en realidad, que es una cosa que surge espontáneamente. Eso es el otro extremo. Son como etapas de la evolución del yoga, porque como el yoga está en evolución, pues intenta ir corrigiendo sus propios errores. Yo entiendo que la cosa va por ahí. De todas maneras, creo que efectivamente hay muchas personas que se acercan al mundo del yoga por crisis, por problemas que les genera la vida, por que le diagnostican una enfermedad, porque no es capaz de superar un abandono, una pérdida, en fin, tantas cosas que crean problemas psicológicos, ¿no? y que piensan que el yoga les va a ayudar. Y yo creo que el yoga les va a ayudar. Es una vía perfecta para explorar eso y para... Claro, lo suyo sería no tener que esperar una crisis para despertar, ¿no? Y para darse cuenta y estar presente en la propia vida. Pero, bueno, pues bienvenida a la crisis si nos deja esa posibilidad, ¿no? El problema está en quien les reciben, Claro. porque ahí es donde está para mí el verdadero problema, no en la persona, sino y tenemos muchos ejemplos de muchas posibilidades en ese sentido, ¿no? Incluso de abuso de poder
de abusos graves de poder. La violencia en el yoga también. Que es una forma de violencia y a veces también, pues eso, ¿no? de generar un tipo de evasión donde tú piensas que te sientes muy bien y lo que estás es tapando tu realidad, y eso no es yoga, ¿no? No sé, por decir... Yo creo que mucha gente reconoce que está en crisis, pero yo creo que todo el mundo está en crisis. Es que vamos a ver quién no. La cuestión es que todos podemos necesitar, aunque no hayamos sido potencialmente Claro. Pero la cuestión quizás es que ¿quién le pone el cascabel al gato? Quiero decir que cuando tú recibes a un alumno, ¿no? Y ves toda la dimensión de insatisfacción y de malestar, de ansiedad, ¿cómo acoges esto? Porque de hecho yo creo... Es muy complejo eso. Claro, es muy complejo. Yo creo que el yoga es una respuesta al sufrimiento. Y por eso, claro, yo siempre aludo a los klesha, a las aflicciones. Claro, tú ahí tienes que trabajar desde las creencias limitadoras, desde el egoísmo, desde el deseo extremo, desde la aversión irracional, desde el miedo al cambio o a la certeza de la muerte. Entonces, claro, ¿cómo tratas un tema tan sensible de martes y jueves de 6 a 8:15, ¿no? Entonces yo creo que es el enfoque de solamente grupal el que yo creo que es parcial. Yo creo que el alumno tiene que tener clases grupales, pero también de tanto en tanto individuales para nosotros poder acoger sin hacer una terapia al uso. Si me permites, porque profesor de yoga no somos terapeutas, no debemos serlos en ese sentido. Y pienso que los martes y los jueves de 6 a 7:30 hay una gran oportunidad en las instrucciones que da el profesor para relacionarse con el descubrimiento y la exploración de las propias sensaciones, que es la realidad del presente. Entonces ahí ya hay un campo que no se llama terapia, se llama un profesor que está generando conciencia. Pero si además tú puedes ver al alumno, mirarle a los ojos con una mirada compasiva, sin tener que entrar dentro de la terapia, de la psicología. Si tú simplemente tienes una mirada compasiva, una escucha profunda, yo creo que el proceso es mucho más rápido y profundo. Disculpa que tú estás haciendo, te interrumpo un momento, que estás haciendo alusión a los orígenes del yoga personalizado. Como era en un principio, no se puede perder nunca. No sé, todo, es decir, pero que es muy difícil para el negocio. No por el negocio. Bueno, a veces entiende el negocio. Sino por la historia de abuso de poder que ha generado eso. Pero eso tiene que ver también con quién está la persona. Pero por supuesto el riesgo existe, claro. Pero es que no se ha salvado ninguna organización de esto, ¿eh? Bueno, yo estoy hablando ahora como por lo que ha hecho el compañero, que me ha tocado un poco, porque efectivamente en lo que puede ofrecer el yoga para generar esos estados de que la persona pueda ir hacia estos niveles, pues no es lo mismo una clase de grupo que una clase personalizada, pero evidentemente con todos los riesgos. Simplemente decir que yo me refiero más a que una clase personalizada a la antigua usanza, el profesor de yoga no es un terapeuta, y yo pienso que la mirada compasiva no necesita un directo, directo, individual. Que no se puede generar también grupal y también individual, pero empeñarnos en que el yoga verdadero tiene que ser individual, personalmente no estoy simplemente de acuerdo. que esa opción pueda estar ahí como la de grupo. Igual que animar a los alumnos a que tengan su práctica personal en casa. Si queréis, vamos a volver un poquito al tema, porque digamos que eso... De todas formas, una pequeña cosa que quería comentar, que yo he observado en cómo se está desarrollando el yoga actual, y es la dimensión de relación humana, aquí hay confusión también, claro, porque lógicamente es difícil muchas veces avanzar en estos procesos cuando se considera
una relación humana que tiene muchas facetas en las que la transformación que estamos proponiendo es difícil que se dé. Relación humana es eso, y que esto, por supuesto, esto son las etapas de la vida, ¿verdad? Como el yoga ya nuestro, pues ya mucha gente accede por la publicidad, por los amigos, por ciertos ambientes, se entra en contacto con el yoga y claro, hay unos contextos en los que simplemente el profesor tiene que hacer su labor con una, pues eso, con su labor, pero que no podemos soñar con grandes transformaciones. Para que se den grandes transformaciones tendrá que ver también con la predisposición de la persona o cómo esa persona ha ido creando sus impresiones, con sus lecturas, quizás porque su familia practica yoga y le han introducido al yoga cuando era pequeño, pero está pasando este fenómeno social. Bueno, es un comentario... Que no es negativo. No, pero a lo mejor es un comentario realista, ¿eh? No esperar del yoga grandes transformaciones, a lo mejor. Hay grandes transformaciones también con, por ejemplo, me viene a la cabeza Amma. No hace nada, pero tiene la mirada compasiva ante miles y miles de personas y genera una transformación. No tiene un contacto, no le es necesario, no sé cómo... No es necesario una fase. Esa parte que yo he dicho es como una opción que creo que todo alumno, todo practicante pueda tener formas de acceder diferentes, igual que tenemos ahora el mundo online también y proponemos también que la gente pueda Porque la idea del yoga como un refugio frente al conflicto y un refugio frente al sufrimiento ajeno no me parece adecuada. ¿Tú qué piensas, Javier? Que yo sé que tú tienes gran conciencia social. Hombre, a mí ya que has mencionado a Amma, como soy discípulo o soy aspirante a discípulo de Amma, voy a transmitir lo que ella dice. Ella dice que el objetivo de la existencia humana es descubrir nuestra propia naturaleza, siguiendo toda la tradición india. Y esto se hace mediante la práctica de yoga. Ella llama al yoga que ella enseña Prema Yoga, el yoga del amor. Y la parte fundamental, hay muchas prácticas, meditación, yoga físico, muchas prácticas tradicionales, pero la base fundamental en la que se apoya todo el yoga que nos enseña Amma es la seva, el servicio desinteresado, es decir, actuar buscando el bien de los demás, el bien común. Eso es lo que más purifica, esto no lo dice Amma solo, eso es la tradición. La tradición dice que para adquirir el conocimiento espiritual hay que previamente poder concentrar la mente y equilibrar el cuerpo, pero previamente hay que hacer karma, acción adecuada, servicio desinteresado. El karma yoga es la base de todas las formas de yoga. Entonces, claro, entonces Amma no es que no haga nada, Amma no para de actuar, es tremenda, no duerme apenas, pero continuamente está actuando, no solo haciendo darshan, que lo hace 3 días por semana, o sea, recibiendo a la gente y tal, sino tiene una obra social inmensa que ella dirige. Recibe gente continuamente, tiene 40 colegios, universidades, leproserías, bueno, una obra social tremebunda que podéis ver en la web de Amma. Y ella nos invita a incorporarnos a esa obra de servicio a la humanidad como parte esencial de nuestra práctica. Es decir, yo todos los días pues tengo mi rato de meditación, mi rato de parte física y mi rato de seva, que en mi caso consiste en traducir libros de Amma al español, pero es fundamental. Eso lo digo porque, como has mencionado a Amma, pues a mí me menciona Amma y me enciendo. Igual que cuando... No, también porque es un ejemplo, de no violencia. También la he nombrado por esto. Podríamos poner otros tantísimos ejemplos, ¿no? Y efectivamente que es un ejemplo también de la acción dentro de la no violencia, de la acción contundente. Es decir, continua. Y de esto... Estamos nombrando a Amma, pero me permitís decir que cantidad inmensas de pequeñas escuelas o de pequeñas comunidades de yoga hacen esto mismo, exactamente lo mismo. Y por decir, ¿no?, que quizá hemos puesto un ejemplo así como muy elevado o muy grande, muy grandioso, pero igual de elevado es el trabajo de... Claro, estamos un poco hablando de que los yogis modernos puedan acceder a práctica de un tipo de yoga
prácticas de otro tipo de yoga en el sentido de servicio o bhakti, que no has nombrado, y que eso yo entiendo que sería ideal. ¿Por qué? Porque el practicante de yoga está evolucionando en su proceso de práctica con su cuerpo, con su mente, va teniendo unos contrastes que le permitan llegar a tener algún tipo de intuición o de experiencia interna de por dónde pueden ir las posibles acciones. Me explico de que cada uno, aunque lo he dicho al principio, dónde yo puedo encontrar mi acción, porque habrá personas que en cierto tipo de acciones no entran. Por ejemplo, una persona puede ayudar a unas, pero no va a ponerse a hablar con un mendigo en la calle. Entonces, yo en mi caso concreto, por resumir, yo no me imaginé hace 5 años que me podría limpiar el parque de mi casa. O sea, el parque. Y ir desarrollando eso a mi manera, y de vez en cuando lo digo como una especie de orgullo personal, ¿no? Pero lo intento decir como una especie de opción de que cada persona dice, ¿cuál es lo que yo puedo contribuir? Y evidentemente eso es un tema muy personal. Pero acontece esto cuando estamos insistiendo. ¿Cómo yo os dejaría un poco una pregunta para responder cada uno e ir finalizando, que es cómo promover la paz desde el yoga? ¿Con qué actitud, con qué acciones concretas, si es que se puede o no se puede? Javier, por ejemplo, y hacemos la ronda así. Cuando dices, especifica un poquito la palabra paz. ¿Perdón? Especifica un poquito la palabra paz. La paz entre los rusos, en Ucrania. La no violencia. Ya, para entenderlo. Hubiera gustado alguna cosa más concreta, pero bien. Bueno, puedes hacerla tan concreta como tú quieras. Frente a un mundo en conflicto, para ser más concretos, frente a un mundo en conflicto. Que se haga menos concreto, yo una pequeña intervención. La medida que se haga menos concreto, es como una especie de espejismo, lo vivo yo. Es como un espejismo que tú te creas, en el que básicamente lo que estamos haciendo, esto es un poco filosófico, pero no lo puedo evitar, que estamos proyectando nuestro propio proceso de no acabar de encontrar nuestra propia paz en lo que estamos viendo fuera. De manera que cuando dices promover la paz, pues que ahí me quedo en la duda si actuar o no. Como no tenga algo concreto en lo que actuar, yo qué sé. Es muy simbólico, pero el otro día estaba la reina, muchos dicen, es porque se haga la foto, pero es simbólico. La reina de España, la antigua reina de España, limpiando la montaña, ¿no? Yo es que me meto mucho en este mundo de acción. Pero vamos, hombre, el tema no es simplemente algo, el tema de la ecología, es volver a cuidar la naturaleza, ¿verdad? Y claro, ¿quién se mete en las playas como está pasando? Bueno, hay una cultura ahora de adolescentes también. Pero hay muchísima gente haciéndolo. Claro, ya hay mucha gente haciéndolo. Pero esto ha ocurrido en los últimos años. Sí, pero hay personas que entran en una cosa y no quieren entrar en otra. Me gustaría saber qué opináis vosotros y un poco también a modo de conclusión sobre este tema, sí. A ver qué opináis. Yo creo, estoy totalmente de acuerdo que la base del yoga es una acción desinteresada, es un karma yoga. Por supuesto, tenemos que nuestra acción esté muy alineada entre lo que nosotros sentimos, decimos y al final hacemos, y que eso sea una contribución al bien común. Pero creo que es interesante que eso no se puede hacer si no hacemos simultáneamente una revisión profunda de nuestras creencias. ¿Por qué? Porque las creencias son como el agua del pez. El pez nada en el agua, pero no es consciente del agua, porque nunca ha tomado conciencia, nunca se ha separado del agua, ¿no? Entonces, yo como antropólogo me doy cuenta de que estamos llenos de creencias limitadoras y que podríamos decir que el hombre blanco se ha constituido como sujeto de la historia y ha desdeñado, marginado, reprimido, explotado al otro, tanto el hombre hacia la mujer como la civilización hacia los bárbaros o las religiones hacia los infieles, o cuando nosotros hemos visto a pueblos simples les hemos dicho salvajes, y ese es para mí el mal de nuestra sociedad, de que
estamos colocando al otro en una posición inferior precisamente para obtener unos privilegios estigmatizando al otro. Y mientras nosotros no cuestionemos que nuestra sociedad es etnocéntrica, xenófoba e incluso racista, no vamos a poder salir de este ambiente tan crispado y tan violento. Javier. En la misma línea de lo que decíais, cosas más concretas. Bueno, la base es siempre, yo creo, primero, ir adquiriendo esa capacidad de empatizar, de ponerse en el lugar de los demás. Pero los demás no son alguien abstracto. Siempre que hay conflicto es entre grupos, entre secciones, entre géneros, hombres y mujeres, especies, está el ser humano machacando a todas las demás especies animales, países, ahora lo tenemos muy claro, clases sociales, culturas, religiones, etcétera, equipos de fútbol, Madrid, Barça, es una cosa en principio horrible. Entonces, de alguna manera, uno mismo irse dando cuenta de que los que no pertenecen a mi especie, país, etcétera, son tan seres humanos o tan seres sensibles como yo, poderme poner en su lugar, poderme poner en el lugar de ese cordero, esa vaca, ese cerdito que me estoy comiendo como si no sintiera nada, después de arduas torturas y machacamientos. Primero es eso, la toma de conciencia y la capacidad de empatizar con todos estos grupos particulares. Y en la acción, si uno va siendo consciente de esto, siempre optar en cada opción que tengamos que elegir, optar siempre por aquello que favorezca más la armonía, la paz, la no violencia. Siempre hay muchas opciones. Hay una manifestación, se puede ir o no. Hay diferentes partidos políticos. ¿Cuál es el que más favorece la paz? Claro, hay muchas ideologías, cada uno puede tener su opinión, pero la responsabilidad ética de un yogui y de un ciudadano en general es optar en cada momento por lo que es mejor para el bien común en todos estos casos particulares. Bueno, son algunas ideas generales. Para mí simplemente recordar que incluso en los comités de los últimos años en la Yoga Alliance, que es la máxima organización de yoga a nivel mundial y que hace los estándares de las formaciones y los programas, etc. Esto fue debatido, esto que expone Arjuna concretamente, sobre la hegemonía del hombre blanco, sobre la influencia de la sociedad patriarcal, incluso dentro de los ambientes del yoga. Voy a poner un ejemplo muy básico, el típico ejemplo de que el consumismo yógico de hoy en día está basado en la mano de obra barata justo de la India, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? O sea, de los niños hindúes, etcétera, etcétera. Y esto es una manera de crear una violencia incluso dentro de los ambientes yógicos. Dicho esto, voy a que mi conclusión es empezar por uno mismo y por lo pequeño dentro de uno mismo, lo pequeño dentro de uno mismo. Esto sería una gran acción, por ejemplo, no consumir determinadas cosas o ser ético en nuestras acciones o poner voluntad dentro de nosotros mismos, primero, en nuestro cuerpo, para empezar por ahí, en nuestra mente, en nuestra casa, en nuestra pequeña comunidad, en nuestra escuela de yoga. Y más allá se escapa de las manos, pero tengo profunda convicción de que genera una energía hacia afuera, a lo grande. Yo un poco, si me dejáis para concluir, voy a decir también qué pienso yo, ¿no? Que me gustaría que el yoga no fuera nunca una evasión, sobre todo que no sea una evasión frente al compromiso social de crear un mundo mejor para todos, no solamente para uno mismo. Y bueno, que nada más, que si tenéis algo más que añadir, porque si no, vamos terminando. Yo me apunto a la última que ha dicho Maite, que pretender ir más allá de tu propio ambiente es como entrar en una especie de voladura. Eso es, muy bien. Sí, comprobar que el trabajo interior está teniendo efecto con los que convives, con la gente más cercana, ya es una certeza grande de cómo cada uno, desde donde esté, es como
el tejido, llámale social, eventualmente irá a mejor, sí. Y después ya, por supuesto, es la creencia de que tú creas que ya está yendo a mejor o no, porque este es otro tema. Esperemos, Juanmi, sí, esperemos. ¿Puedes creer que está yendo a mejor o no? Yo, nada, ya quiero darle las gracias a los tres que han sido, a los cuatro y a los tres, que sus aportaciones han sido muy importantes y muy valiosas. Y nada, Maite, ¿quieres despedirte? Muchas gracias, nada más, gracias a ti también. Muchas gracias. Muchas gracias. Namaste.